grabación de la sesión. Voy a compartiros el PowerPoint que he preparado para hoy. Vamos a ver qué os lo está pensando. Y ahora mismo empezamos. Mientras tanto, aprovecho para bajar aquí un poco mi persiana para que no me dé tanta luz y me sigáis viendo más o menos bien. Muy bien, ¿veis ahora todos el PowerPoint? Sesión 6.1, la comunicación en el proceso político europeo. Espero que sí. Bien, muchas gracias. Me comentáis en el chat que sí que lo veis. Muy bien, pues por retomar o quizá hacer un recordatorio de lo que hemos hecho anteriormente en este bloque, hemos hablado de la noción de esfera pública europea, ¿no? Y la definimos en su momento como algo así como la infraestructura comunicacional y la infraestructura social de la democracia, ¿verdad? Y habíamos dicho que esa esfera pública era un elemento fundamental a la hora de articular la legitimidad de la Unión Europea, en que en esa esfera pública había una competición entre actores por definir relatos nacionales sobre Europa o relatos incluso transnacionales sobre Europa. Y habíamos discutido sobre el papel de los diferentes actores. Lo que quiero que hagamos en la sesión de hoy es continuar en esa lógica, asumir que no hay ningún obstáculo teórico para la existencia de una esfera pública europea y que más bien lo que pensemos sea, partiendo de la base de que esa esfera pública existe o puede existir, que nos planteemos qué efectos tiene su existencia. Con esto, cuando digo existencia, no quiero decir su existencia perfecta, pero el mismo hecho de que haya procesos comunicativos en la Unión Europea con todos los problemas, con todas las dificultades que puedan tener, qué efectos tiene sobre la vida política europea. Es decir, hasta qué punto, cuando se toman decisiones en Bruselas, se tiene en cuenta la opinión pública, hasta qué punto los actores, cuando defienden posiciones políticas, lo hacen utilizando la comunicación, hasta qué punto es importante saber hablar, saber comunicar para ejercer influencia política en la Unión Europea. ¿De acuerdo? Esto será el enfoque que adoptemos fundamentalmente en la sesión de hoy. ¿Qué importancia tiene la comunicación en el proceso político europeo? Es decir, si existe algo así como una comunicación política europea. En esta primera sesión, o en ese primer bloque de hoy, me voy a apoyar en varios de los elementos que hemos visto anteriormente, en varias de las definiciones de las que ya hemos hablado anteriormente. Por ejemplo, utilizaré la noción de relato, ya hablamos en su momento de los relatos y los narradores. Vamos a intentar cubrir tres cosas. Uno, cómo se aplican a la Unión Europea los modelos sobre establecimiento de la agenda que conocemos en ciencia política. Yo creo que esto es muy interesante porque igual que podemos utilizar la noción de sistema político europeo, igual que podemos utilizar otras herramientas de la ciencia política para entender cómo funciona la Unión Europea, podemos utilizar el concepto de establecimiento de la agenda. Es decir, aquello de lo que se ocupa la Unión Europea no es casual y no es caótico, sino que responde a procesos de construcción de problemas políticos, de construcción de problemas públicos y de construcción de decisiones. Eso se puede aplicar a la Unión Europea, pero con precauciones. Si sabemos que la esfera pública europea no es idéntica a las esferas públicas nacionales, pues tampoco serán idénticos sus procesos de establecimiento de la agenda. Pues voy a proponer dos modelos y que veamos, y sobre todo que discutamos cuál de los dos os convence más, ¿de acuerdo? Una vez hecho eso, una vez que hayamos analizado según cuál de sus dos modelos parece comportarse más bien la Unión Europea, podremos discutir con más sentido
cuál es el papel de la información y de las ideas en el proceso político de la Unión Europea. Ahí os pongo 3 términos que son los que utilizaba en el título de un artículo que publiqué en 2013, que es enmarcar, narrar y convencer. Es decir, cómo las políticas públicas de la Unión Europea responden a ese triple proceso de creación de realidades sociales. Y 3, y esto nos servirá para enganchar también ya con el segundo, con la segunda parte de la sesión de hoy, que será la primera sesión del bloque 3, ¿dónde están los límites? ¿No? Los límites que creo que es más evidente o que es más importante es la dificultad de contar con narradores no institucionales. Sobre este punto voy a ir especialmente rápido porque ya hemos hablado de ello en sesiones anteriores, pero lo que os quería recordar, y aquí de nuevo la crisis del coronavirus creo que va a ser un ejemplo interesante, y es que voy a ser muy crítico con cosas que he dicho en sesiones anteriores respecto a la crisis del coronavirus, porque yo creo que esto nos demuestra que algunas de las cosas que decíamos que no... sí, dice sus compañeros que me ponga los cascos, a ver si con eso consiguen que me oigan mejor. A ver. Pues no hay ningún problema. Como os decía, si tenéis cualquier dificultad técnica, me avisáis. Para eso tenemos las herramientas, las tecnologías de comunicación y demás para intentar que, bueno, pues en la medida de lo posible hagamos esta sesión lo más confortable posible. ¿De acuerdo? O sea que si tenéis alguna dificultad técnica, pues como os decía, me avisáis simplemente. Bien, os comentaba, voy a ser bastante crítico con cosas que os he dicho en sesiones anteriores, precisamente porque yo creo que la crisis del coronavirus nos demuestra que cosas que decíamos que no pasaban en la Unión Europea o que no eran tan importantes en la Unión Europea están pasando, ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, yo os he dicho en sesiones anteriores que la política europea no responde solamente a los deseos de los Estados miembros, ¿no? Tenemos que tomar una perspectiva amplia y ver que en la toma de decisiones en Bruselas intervienen diferentes actores, intervienen diferentes tipos de intereses, ¿no? Bueno, eso creo que sigue siendo verdad, pero la crisis del coronavirus para lo que nos sirve es para ver que esos actores que intervienen en el día a día en Bruselas no intervienen ni en pie de igualdad ni siempre de la misma manera. Es decir, aquí no os voy a repetir el debate teórico sobre la Unión Europea, pero como probablemente algunos sabéis, en la Unión Europea tenemos 2 grandes teorías históricas, ¿no? El funcionalismo o neofuncionalismo frente al intergubernamentalismo. Se diferencian en pensar que el intergubernamentalismo defiende que las grandes son los Estados miembros quienes dirigen el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea, mientras el funcionalismo nos dice que son los actores transnacionales y sobre todo las instituciones europeas quienes ejercen más influencia en el día a día. Bien, esas 2 teorías creo que se pueden reconciliar diciendo en el día a día, si queréis, en las decisiones más o menos rutinarias o más o menos habituales, en una directiva sobre fertilizantes, en la negociación de los detalles de un acuerdo comercial con un tercer país, probablemente los actores institucionales ejercen más peso simplemente porque están más pegados a la actualidad, ¿no? Mientras que en los grandes momentos históricos, la negociación de un nuevo tratado, la negociación de la salida de un Estado miembro, la adhesión de nuevos Estados, son los Estados miembros los que retoman el control del proceso, ¿no? Por lo tanto, una diferencia entre momentos históricos y momentos cotidianos. Pues evidentemente, esta crisis está en trance de que sea en uno de esos momentos históricos y es en esas circunstancias cuando vemos que los Estados vuelven a aparecer en el centro de la agenda. En todo caso, creo que incluso en una crisis de la proporción que estamos conociendo y vamos a seguir viendo en los próximos años, se revela que, por ejemplo, un actor al que no siempre le damos atención cuando hablamos de la Unión Europea o de la importancia de entender y comunicar bien lo que sucede en Bruselas, pero que creo que va a ser importante son los terceros estados. China, Estados Unidos, pensad en la importancia que va a tener para la toma de decisión en Bruselas
si es China, por ejemplo, la primera que consiga una vacuna contra el coronavirus, pues probablemente los Estados miembros de la Unión Europea intentarán negociar conjuntamente la compra de esa vacuna con el gobierno chino en lugar de pues adquirirla los 27 por separado, ¿no? Será mucho más fácil coordinarlo y conseguir mejores precios de manera coordinada que por separado, ¿no? Pues con esto simplemente os quiero decir que incluso en circunstancias excepcionales, cuando los estados retoman el control del proceso, sigue habiendo actores de todo tipo, de grupos de interés, partidos políticos, instituciones europeas, que intervienen en estas circunstancias. Por daros un ejemplo, de nuevo, pegado a la crisis del coronavirus, seguramente estáis de acuerdo en decir que la comparecencia del presidente de Lombardía declarando que no estaban llegando suficientes respiradores o suficientes equipos y de alguna manera siendo muy crítico con la reacción de los demás Estados miembros, transforma al presidente de la región de Lombardía, la más afectada por el virus en Italia, en un actor decisivo en la política de crisis, ¿no? En reaccionar, en obligar a los demás actores políticos europeos a reaccionar. Por lo tanto, lo único que quiero hacer en este primer momento es invitaros a pensar que cuando hablemos de quién interviene en el proceso político europeo, quién intenta llevar soluciones políticas al plano europeo, adoptemos una perspectiva, digamos, amplia, ¿de acuerdo? No pensemos solamente en los Estados miembros, pensemos también en sus gobiernos infraestatales, pensemos en el papel de las instituciones europeas, ¿de acuerdo? Os decía, tenemos dos grandes modelos sobre el establecimiento de la agenda en ciencia política. Aquí los que seáis de comunicación, decidme si estáis más o menos de acuerdo o si en los estudios de comunicación se utilizan modelos radicalmente distintos. Esto evidentemente sigue siendo una simplificación, ¿no? Pero básicamente lo que entendemos aquí por agenda, y en este momento, aunque después hablaré de la agenda en términos más comunicativos y utilizaré estas mismas teorías para hablar de la agenda en términos más comunicativos, en este primer momento me interesa que por agenda entendamos el equilibrio de las políticas públicas, ¿de acuerdo? Es decir, cuál es el conjunto de problemas, cuál es el conjunto de soluciones que para abordar los problemas públicos dispone un sistema político, un sistema institucional como es el de la Unión Europea, ¿no? Pues en este caso lo que me interesaría partir es de la idea de que las políticas públicas son el conjunto de intervenciones colectivas para solucionar problemas colectivos, ¿no? El conjunto de las intervenciones públicas para solucionar problemas colectivos. Y lo que nos interesa saber es en qué circunstancias ese conjunto de intervenciones sufren modificaciones, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo cambian las agendas? ¿Cómo cambian los problemas de los que se ocupan los actores políticos, sociales, institucionales? Bien, en estas circunstancias tenemos dos modelos. Los dos, aunque vais a ver que son casi opuestos, los dos pretenden explicar lo mismo. Es decir, que hay cambios, que se producen cambios más o menos frecuentes en las políticas públicas, pero que esos cambios suceden de manera claramente distinta en cuanto a su intensidad y a su frecuencia, ¿de acuerdo? El modelo del equilibrio puntuado frente al modelo del equilibrio incremental. Empezamos por el modelo del equilibrio puntuado. Por equilibrio puntuado, es probablemente una mala traducción de inglés que habla de punctuated equilibrium. Lo que nos defiende el modelo del equilibrio puntuado es que las políticas públicas en general se encuentran en una situación de equilibrio histórico. ¿A qué se refieren con esto? Bueno, pues que una vez que se produce un cambio político, una vez que se produce un giro en las políticas públicas, que se produce una nueva agenda, que hay una nueva administración, etcétera, si consigue establecer su política en un determinado ámbito, lo más probable es que esa política se mantenga estable a lo largo del tiempo. Habrá pequeñas variaciones, pero normalmente volveremos siempre al equilibrio. Por poneros un ejemplo, podríamos pensar que las agendas políticas en el mundo occidental desde los años 80 están dominadas por soluciones que podríamos llamar de tipo neoliberal. Pues claro, que esto no significa que todos los gobiernos sean exactamente idénticos, pero lo que sí que significa es que una vez que se produce ese giro neoliberal bastante intenso en los años 80,
Lo único que sucede, el cambio entre un gobierno y otro, sería que veríamos una modulación del grado de intensidad de esas políticas neoliberales, ¿no? Pero que ese neoliberalismo formaría la agenda. ¿Por qué es relevante esta teoría? ¿O de dónde viene este término un poco tan raro de equilibrio puntuado? Pues tiene su origen en la biología, específicamente en la biología evolucionista, ¿no? Si conocéis el modelo de la evolución de Darwin, que nos dice que bueno, pues las especies se adaptan a su entorno, tradicionalmente es lo que se había pensado, o la conclusión que muchos sacaban de ese argumento de Darwin, era que las especies se adaptaban a su entorno, pero digamos de manera más o menos lineal, que los cambios en el entorno se iban produciendo gradualmente, pues el clima cambia de manera lenta, que pues el aumento del nivel del mar o la concentración de CO2 en la atmósfera se produce de manera lenta y por lo tanto las especies se van adaptando. Sin embargo, lo que nos dicen estos defensores del equilibrio puntuado es que a lo largo de la historia lo que podemos ver es que las grandes extinciones de especies y las apariciones de nuevas especies en realidad no siguen tanto ese modelo lineal, sino que se han producido por grandes cambios bruscos, ¿no? Que lo que podemos ver es pues, grandes momentos en los que cae un meteorito y se lleva el 90% de las especies por delante, se produce un cambio climático relativamente brusco, suceden acontecimientos que cambian radicalmente el equilibrio, ¿no? Y lo que tendríamos son momentos en los cuales tenemos una fiabilidad en el número de especies que aparecen y desaparecen, llega el meteorito, desaparece un 90% rápidamente, pero rápidamente, entender en la biología rápidamente son unos cuantos millones de años, aparece un conjunto radicalmente nuevo de especies, ¿no? Es decir, que entre un equilibrio y otro equilibrio, es decir, pues entre el Cretácico y el Jurásico, qué sé yo, lo que tenemos no es una evolución lineal, sino un cambio brusco, ¿no? Sucede un acontecimiento relativamente inesperado, relativamente rápido, y se producen cambios bruscos, profundos, pero raros. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las políticas públicas, estoy llevado al ámbito de las políticas públicas, lo que nos dice es las políticas públicas cambian, pero cambian poco, pero cuando cambian radicalmente y de manera importante, ¿no? Y por lo tanto, el factor del cambio importante esta teoría es lo que se llama focusing events, ¿no? El focusing event es el meteorito de los dinosaurios, ¿no? Pues eso que ahora con el virus estamos llamando el cisne negro. Sucede algo inesperado, algo imprevisto, pero que sin embargo tiene una gran importancia y un gran potencial para modificarla, ¿no? Entonces, en ese sentido, el que suceda uno de estos acontecimientos tiene el potencial de cambiar radicalmente la agenda pública, ¿no? Por poner otro ejemplo político, en este caso fuera de la Unión Europea, pero también se podría aplicar a la Unión Europea, evidentemente, los atentados del 11S. Pues nadie se esperaba que un atentado terrorista tuviera el potencial de causar miles de víctimas, que tuviera el potencial de cambiar radicalmente la política exterior norteamericana e incluso de cambiar pues, los equilibrios, las preferencias, los valores de los ciudadanos de las democracias entre privacidad y seguridad, entre derechos y control, etc. ¿no? Pues eso sería un ejemplo de focusing effect. Aquí, ¿por qué esto del focusing event y dónde entra la dimensión comunicativa que nos importa? Pues precisamente en la construcción de estos focusing events. Es decir, yo al anunciaros esta teoría o al proponeros esta teoría, no pretendo naturalizar los focusing events. Claro que hay fenómenos de los que no podemos pasarnos en términos comunicativos, pero también el grado de importancia de un acontecimiento respecto a la política es difícil de valorar objetivamente. Es decir, qué constituye un focusing event y qué no lo constituye va a venir por su importancia objetiva, es decir, pues una pandemia que ponga en riesgo decenas de miles de vidas y sobre todo, además, los sistemas públicos de salud, pues es un focusing event, pero no es un focusing event hasta que, o al menos en términos políticos y comunicativos, hasta que se convierte en noticia, ¿de acuerdo? Es decir, por lo tanto, los focusing events son hechos noticiosos. Y sobre todo, aunque pudiéramos pensar que no hace falta que se convierta en noticia para que todos nos demos cuenta de la importancia de este fenómeno, para que constituya un focusing event, tienen que interpretarse de tal forma que supongan una interpretación diferente
de la agenda que se venía defendiendo hasta ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Esto ya lo estáis viendo probablemente si estáis siguiendo la actualidad. Pues muchos dicen el coronavirus va a suponer una alteración del equilibrio, pues qué sé yo, entre lo público y lo privado, o va a suponer va a hacer ver a los ciudadanos la importancia de tener servicios públicos de calidad, bien financiados y demás, ¿no? O la importancia de la sanidad pública. Lo que quiero decir con esto es que no basta con que suceda un hecho importante, hay que introducir ese acontecimiento en torno a los marcos políticos, en torno a los marcos que expliquen en términos sociales por qué está sucediendo ese acontecimiento, ¿no? Evidentemente, políticamente no podemos culpar al virus de lo que está haciendo, por lo tanto, el debate público en torno al coronavirus se va a plantear en torno a si estábamos preparados, si tenemos un buen sistema de salud, si está bien financiado, si somos capaces como sociedad de asumir sus costes y demás, ¿no? Y por lo tanto, aquellas soluciones, aquellas políticas públicas que surjan para solucionar los problemas que está creando el coronavirus, no van a responder solo a la importancia objetiva del virus, sino sobre todo a el proceso colectivo por el que construimos las interpretaciones sobre ese virus. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Si tenéis alguna pregunta, intervenid cuando queráis. Aprovecho esta pequeña interrupción para pediros que pongáis todos vuestro nombre en el chat para asegurarme que seguís aquí conmigo y para tomar nota de vuestra participación en esta primera sesión, ¿de acuerdo? Si os parece, Alba, estupendo. Alba, Enrique, Angélica, Fran, Álvaro, pues dadme un segundo que tomo nota de vuestros nombres. Irene, me alegro de ver tu nombre porque te he visto entrar y salir varias veces. Nos está siguiendo bien. Muy bien, pues ya os tengo apuntados. Retomo donde lo acabo de dejar. Con el segundo modelo, y ahora os planteo el debate sobre cuál de los dos os parece más apropiado para entender la Unión Europea y, sobre todo, para entender la actualidad. El segundo modelo es lo que llamamos el modelo del cambio incremental. Frente al otro modelo que nos dice que las políticas cambian poco, pero de manera muy brusca, el modelo del cambio incremental nos dice casi lo contrario. Es decir, las políticas públicas están cambiando constantemente, pero están cambiando constantemente, pero cada vez que cambian tan poco que para el observador externo es casi imposible percibir, ¿no? Y que por lo tanto no podemos interpretar realmente la amplitud de los cambios políticos hasta que no tenemos una cierta perspectiva. Continuar con el ejemplo que os daba antes sobre el neoliberalismo, por ejemplo, frente a la idea de que las políticas neoliberales serían fruto de la llegada al poder al mismo tiempo de gobiernos con agendas de reformas ambiciosas en varios estados importantes. El otro modelo nos diría, en realidad, la creación de políticas inspiradas, por ejemplo, por el neoliberalismo sería el efecto de muchos pequeños cambios a lo largo de un periodo de tiempo muy amplio y que en realidad no nos damos cuenta del hecho de que las políticas están cambiando, pero al cabo de un tiempo somos capaces de interpretar esa transformación, ¿no? Por lo tanto, lo que nos dice esta teoría es que las agendas políticas, es decir, el conjunto de políticas públicas que tenemos, son relativamente inestables, pero no necesariamente impredecibles, ¿no? Que por lo contrario los cambios son lentos, son poco perceptibles, pero están orientados en torno a una decisión. Es decir, está cambiando la agenda constantemente, pero no es un cambio contradictorio, no sucede que el gobierno anterior cambia radicalmente todo lo que ha hecho el gobierno precedente, ¿no? Que las políticas acaban, los pequeños cambios que se producen en el día a día acaban teniendo un sentido cuando se acumulan, ¿no? Y por lo tanto, para entender el cambio, lo que tenemos que entender es que lo que sucede es el fruto de muchos pequeños cambios graduales. Os pongo un ejemplo de un tema en que estoy trabajando con una estudiante en la autónoma. Si os pongo un ejemplo de una política en la que es muy difícil
que a corto ni a medio plazo imaginemos una intervención de la Unión Europea es, por ejemplo, en el ámbito de qué hacer en materia de prostitución, ¿no? Sabéis que este tema, primero, apenas la Unión Europea tiene competencias. Dos, toca cuestiones muy centrales de los valores de las sociedades europeas y, por lo tanto, y tres, es un tema en todas las sociedades europeas, tanto los movimientos sociales como el feminismo, como los partidos políticos, están divididos, ¿no? Entre posiciones abolicionistas de la prostitución y posiciones favorables a la revolución. Por lo tanto, es el típico tema en el que la Unión Europea pues, difícilmente se va a posicionar. Eso no significa que no haya buenos motivos para pensar que este es un problema europeo, ¿no? Un problema de las redes de trata, pues el hecho de que determinados estados lo autoricen y otros no, crea fenómenos transnacionales. Por lo tanto, sería muy difícil pensar que la Unión Europea se vaya a ocupar de la noche a la mañana de un tema como este. Lo que sería más probable es que aquellos activistas, aquellos actores, aquellos partidos políticos o líderes nacionales que quisieran abordar este tema en el ámbito europeo tuvieran interés en ir haciendo pequeños cambios. Es decir, pues primero un estudio, después un programa piloto, después una serie de intervenciones limitadas, después una cooperación reforzada, ¿no? Que de alguna manera fuera habiendo pequeños cambios, que cada uno de ellos pudiéramos pensar que es una excepción, pero que sin embargo, si los leemos todos juntos, nos harían ver que ha ido cambiando la gente, ¿no? Por lo tanto, lo que nos dice este modelo, os digo, el cambio es poco perceptible, pero está orientado. ¿Cuál es esa orientación? Este modelo lo que nos dice es que las políticas públicas cambian cuando se alinean lo que la teoría llama la corriente de los problemas, la corriente de las soluciones y la corriente de la política, ¿no? Es decir, cuando coinciden a la vez en un momento histórico determinado actores de universos muy distintos que de manera coincidente tienen interés en abordar y en solucionar un determinado problema de manera conjunta, ¿no? La consecuencia de esto es que para que las políticas públicas comiencen a cambiar necesitamos no solo tiempo, sino que además tiene que haber una coalición muy amplia de actores muy diversos, ¿no? Y que aborden un mismo problema desde distintos puntos de vista. Yo, en general, si no estuviéramos viviendo la situación que estamos viviendo, os diría que la Unión Europea no tiene oportunidad o no conoce apenas el modelo del equilibrio puntuado. ¿Por qué? Porque no hay opinión pública o porque no hay una opinión pública al menos unificada, no hay un único espacio público europeo en el que cuando sucede algo se interprete de manera conjunta, ¿no? Y aquí el ejemplo que yo os ponía típicamente era el de la crisis del euro o incluso el de la crisis de los refugiados, ¿no? Aunque sean fenómenos muy importantes, aunque sean fenómenos que sí que nos transmiten la importancia o la existencia de una esfera pública europea, yo os lo he dicho alguna vez, ¿no? Pues nadie ha hecho tanto por la europeización de los asuntos en España como la preocupación de Pepa Bueno por la crisis del euro, por el aumento del populismo en otros países, pero sin embargo no podemos pensar que la crisis del euro fuera un momento de focusing event. ¿Por qué? Porque no afectó a todas las sociedades europeas de la misma manera, ¿no? Mientras que la crisis del euro se vivía como un drama impuesto desde el exterior, por ejemplo, para los griegos, desde el norte o desde países como Alemania, por ejemplo, se interpretaba como un ejemplo de la mala gestión de los estados del sur que no han sabido aprovechar todas las oportunidades de ponerse al día, ¿no? Pues, ¿qué sucede? Que esta crisis del coronavirus nos está afectando a todos o a casi todos de la misma manera. El hecho de que haya Estados miembros que, por ejemplo, lo están gestionando aparentemente mejor o que tienen mayor número de camas, como puede ser, por ejemplo, Alemania, es una situación probablemente temporal y una situación en la que, aunque tengan la suerte de mantener la curva bajo control a lo largo del tiempo, van a vivir constantemente bajo la amenaza, ¿no? Y además este es un problema que entienden que aunque ellos lo tengan bajo control, buena parte de su capacidad de mantenerlo bajo control depende de lo que hagan los demás, ¿no? Es decir, pues si el gobierno griego comienza a levantar o el griego o el holandés o el belga, si los demás gobiernos empiezan a levantar sus medidas de control, pues esa población volverá a moverse por toda Europa y por lo tanto pues la ley se podía mantener o que podía mantenerse curva relativamente bajo control, no tendría más remedio que volver a controlar sus fronteras, ¿no? Por lo tanto, aquí estamos hablando de un problema transnacional, como eran los anteriores, pero que está afectando simétricamente a todos los Estados miembros. Dos, de extrema gravedad. Siempre que hablemos de un focusing event, tenemos que estar hablando de algo que pone pues, seriamente en cuestión a las sociedades afectadas, ¿no? Pues
un ataque terrorista, que si un golpe de Estado, un desastre natural o, pues como estamos viendo, una epidemia de proporciones que varias generaciones no habíamos conocido previamente, ¿no? Yo os decía, por lo tanto, tradicionalmente, aunque a Europa sí que le pueden suceder esos fenómenos importantes, esas puestas en cuestión de sus equilibrios, de sus preferencias, de su forma de ver el mundo, raramente se iban a interpretar de manera conjunta en la Unión Europea. Yo aquí os abro un primer debate, no sé si queréis reaccionar, hasta qué punto os parece que esta crisis del coronavirus se está interpretando de manera similar en toda la Unión Europea. Hasta qué punto os parece que podemos aquí realmente hablar de un debate no solo transnacional, sino un debate que se está interpretando en el mismo sentido entre los diferentes Estados europeos. Alba, ¿tienes el micrófono conectado? Sí, ¿se me oye? Adelante, se te oye. Vale, pues creo que aquí hay o por lo menos yo estoy apreciando una división en cuanto a cómo se está afrontando esta crisis y el relato que se está dando de ella, fundamentalmente países del sur, países del norte de Europa, y eso se refleja también en las medidas que han adoptado. Por ejemplo, el confinamiento. Alemania ni siquiera ha decretado un confinamiento al modo en el que lo han hecho Italia, España, incluso Grecia o Portugal, sino de otra forma. Países más al norte de Europa tienen medidas bastante más dispares. Sin embargo, lo que sí que veo llamativo es que el mensaje que emana de las instituciones, por ejemplo, el discurso del otro día de von der Leyen, las intervenciones en el Parlamento Europeo, el Consejo sí que le veo algo más desaparecido. En cuanto a esa construcción común del relato desde las instituciones, sí que se está orientando más hacia el relato que parece que han adoptado los países del sur que la posición que han tomado los países del norte, que de hecho me parece que el discurso del otro día de von der Leyen es girar la espalda radicalmente a la posición que han mantenido Holanda y Alemania frente a los paquetes de medidas económicas que se están lanzando desde la Unión, intentando además aunar ese mensaje de solidaridad, de apoyo, de unión entre los 27, del que se han desmarcado esos dos países en concreto bastante. Sí, yo en este punto, muchas gracias, Salva, yo creo que tienes toda la razón sobre el punto, ¿no? O sea, sobre todo sobre la segunda parte, las diferencias entre el norte y el sur en cuanto a las soluciones. Pero lo que quiero decir es que no necesariamente eso cuestiona que estemos ante un focusing event, que quiero decir, esto es un poco cínico, ¿no? Pero por eso os decía, el focusing event, para que hablemos de focusing event, no basta con que suceda algo muy importante, es que primero se tiene que interpretar como muy importante y como algo que, digamos, lleva a plantear la necesidad de cambiar de manera más o menos radical nuestras políticas públicas, ¿no? Eso no significa que todos los actores estén convencidos de esa necesidad. Incluso ante una crisis importante, habrá actores que digan no es el momento de cambiar nuestras políticas públicas, al contrario, es el momento de reafirmarnos, ¿no? Pues por poner otra vez el ejemplo del 11S, pues los liberales norteamericanos ante el 11S dijeron cosas como pues no es el momento de adoptar medidas excepcionales de control de fronteras, etcétera, es el momento de defender nuestros valores, de volver a afirmar la importancia de la democracia, la libertad y demás, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que haya actores que, digamos, intentan conservar el statu quo no significa necesariamente que no estemos ante un focusing event. Tu primera reflexión, es decir, el hecho de que no todos los estados realmente hayan adoptado el mismo tipo de medidas, que no todos, digamos, se lo estén tomando igual de en serio, sí que cuestionaría más el hecho de que esto sea un focusing event, ¿no? Es decir, si realmente no todos los estados están reaccionando de la misma manera, significa que no todos lo están interpretando igual. Yo ahí, esto es más una discusión factual y yo te confieso que no, tampoco he seguido el detalle de hasta qué punto Alemania ha adoptado estas medidas, pero incluso Holanda, que parecía que quería adoptar una posición relativamente parecida a la primera de Boris Johnson, de, digamos, dejar que el virus corriera para generar inmunidad de grupo. Incluso Holanda ha adoptado ya medidas bastante duras de confinamiento. No son tan duras como las que hay, por ejemplo, en España o en Italia, pero en todo caso sí que parece que se están adoptando. En todo caso, te confirmo que por lo menos hay un Estado miembro que de momento no está haciendo, que de momento no ha confinado a la población, que es Suecia, ¿no? De nuevo, el tener algunas excepciones a las medidas de confinamiento no necesariamente hace que no estemos ante un focusing event, pero aquí de nuevo necesitaríamos hacer probablemente un estudio empírico mucho más detallado sobre hasta qué punto pues, los diferentes medios de comunicación están cubriendo esto de manera decisiva, ¿no? Por eso os digo, creo que tenemos que relacionar, pero al mismo tiempo separar conceptualmente el
público en términos de políticas públicas del debate en términos comunicativos, ¿de acuerdo? Es decir, el hecho de que las instituciones, pues has hablado de von der Leyen o el Consejo, se ocupen o no se ocupen o discutan entre sí sobre qué hacer, no constituye el focusing event. El focusing event es que haya ese debate social, que haya esa apropiación social y política por parte de actores políticos, económicos, sociales, de ese evento, y que interpreten que hay una disonancia entre las políticas públicas que tenemos y lo que debería suceder, ¿no? Entonces, en ese sentido, probablemente si esto llega a ser un focusing event, lo sea, probablemente todavía no lo es, ¿no? En el sentido de que estamos, al menos si no, en su fase muy inicial de construcción. Estamos interpretando que nos está sucediendo algo para lo que no estábamos listos. Todavía quizá no se ha impuesto la percepción, al menos respecto a las instituciones europeas, de que nuestras instituciones y nuestras políticas no están adaptadas para esto, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, para que esto constituyera un focusing event que cambia las políticas de manera decisiva, pues lo que necesitaríamos es que empezara a imponerse, por ejemplo, un argumento sobre, pues por ejemplo, un presupuesto de en torno al 1% no es suficiente para hacerle frente a esta pandemia, ¿no? O, por ejemplo, que una Unión Europea sin competencias en materia de salud pues no está preparada para hacer frente a los nuevos riesgos del siglo XXI, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que sí que es muy interesante tener en cuenta que si esto llega a ser un focusing event, dependerá del tipo de debate político que vaya no solo político, de debate público, social, económico, mediático, que vayamos a tener en los próximos meses, ¿no? Dicho esto, yo no quiero ser cínico otra vez, ¿no? Pero en todo caso, mi interpretación siempre ha sido que en la Unión Europea no hay focusing events y que, por lo tanto, este fenómeno me obligaría a reconocer que me he equivocado, ¿no? O sea, que yo en el fondo desearía, aunque solo fuera por mi prestigio y por defender lo que ya he publicado, que tuviera razón Alba. No sé si alguien quiere intervenir. Si alguien quiere más levantar la mano, decir alguna otra cuestión. Sí, Álvaro. Ahora Adelante. creo que tengo activado el Sí, micrófono. te oímos, te oímos. Sí, que por apoyar la hipótesis de que la crisis del coronavirus constituye un focusing event en la Unión Europea, el hecho de que dentro de la sociedad, dentro de Países Bajos, de Alemania, por ejemplo, en los medios de comunicación, hoy la portada de Bild, sí se esté planteando el debate de si sus propios gobernantes están actuando correctamente, si están siendo suficientemente solidarios, etcétera, yo creo que muestra que sí se está, o que existe desde luego la posibilidad de que esta crisis se convierta en un focusing event y que los debates lleven a algún sitio, a una Unión Europea diferente, con más competencias, o a un fracaso y a que crezca un euroescepticismo en los países que nos veamos más afectados y que, pues digamos, la Unión Europea no ha respondido como debería o los países del norte no han sido suficientemente solidarios, etcétera, y que eso tenga consecuencias en el corto plazo. Claro. Por continuar tu reflexión, algo que apoyaría adicionalmente esto que estás diciendo, esto es un focusing event porque nadie está, o nadie evidentemente es muy, muy fuerte, ¿no? Pero hay muy pocas posiciones políticas que estén defendiendo el argumento de que este no es un problema europeo. Podríamos defender también racionalmente, pues lo que está sucediendo es absolutamente dramático, es muy importante, es muy grave, pero no es un problema de la Unión Europea. La Unión Europea apenas tiene competencias sanitarias y por lo tanto es un problema al que los Estados miembros deben hacer frente con toda la solidaridad y que digamos toda la solidaridad entre Estados es recomendable, pero que la Unión Europea podría decir aplicando el principio de proporcionalidad y de subsidiariedad, decir, bueno, pues de esto que se ocupen los Estados miembros, que son quienes tienen las competencias, tienen los recursos y tienen la experiencia, ¿no? Y sin embargo, eso no lo está diciendo nadie. Decir, bueno, pues es verdad, las competencias de salud son nacionales, pero la crisis económica que se viene detrás de esto, pues evidentemente va a ser también de alcance europeo y aunque no tenga competencias la Unión Europea, es un problema transnacional. Si la Unión Europea no sirve para ocuparse de problemas evidentemente de naturaleza transnacional, pues nos tendremos que plantear su utilidad, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que confirmaría que de algún modo sí que tenemos un focusing event, porque aunque cambie radicalmente o aunque cuestione a la Unión Europea en su modelo actual, es decir, pues, no tener política sanitaria, no deja de ser
un tema del que intuitivamente sabemos que la UE debería ocuparse, ¿no? Lo retomo respecto al cambio incremental. Y aquí, de nuevo, creo que esto tampoco necesariamente contradice lo que os decía en la introducción sobre los actores. En caso de que este sea un focusing event, yo debería probablemente decir de manera un poco osada que este sea el primer focusing event de la historia de la Unión Europea. De nuevo, para que lo sea, tendrían que cambiar radicalmente las políticas públicas, pero probablemente vayan a cambiar radicalmente, ya sea para hacer más Europa o probablemente para hacer menos Europa, ya sea porque hay Estados miembros que se harten y se salgan. No es mi interpretación, no creo que estemos en esa hipótesis, pero podría suceder, o porque decidamos que mejor deconstruir algunas políticas públicas, ¿no? Por lo tanto, probablemente vayamos a tener un primer focusing event de la historia europea. Pero claro, ha hecho falta una pandemia, pues como no ha existido en todo el siglo XX desde la gripe española, ha hecho falta pues decenas de miles de muertos y demás para que suceda esto. Por lo tanto, esto confirmaría que este modelo del equilibrio puntuado tiene razón. Estos cambios suceden, pero suceden de manera rara, ¿no? Y precisamente dado cuenta que en estos cambios lo que vamos a ver es, con toda probabilidad, que los actores más decisivos sean los Estados miembros. Aquí, de nuevo, hay un debate entre europeístas y menos europeístas, diciendo los europeístas defendiendo, no pretendo decir que Álvaro sea un ejemplo de ese europeísmo, a lo mejor sí, ¿no? Pero en todo caso, esos europeístas diciendo la Comisión lo ha hecho bien, el Banco Central Europeo lo ha hecho bien, es decir, las instituciones federales, a lo mejor con los fallos de su respuesta en algún momento, pero en todo caso han respondido, han estado a la altura de ese momento histórico, mientras que los Estados miembros o algunos Estados miembros no han demostrado solidaridad. Claro, lo que sucede es que, lamentablemente, en estos momentos, bueno, aquí ya me he mojado, en todo caso, lamentablemente para ese europeísta, en estos momentos históricos, nos decía el intergubernamentalismo, son los Estados miembros los que adoptan o los que se ponen en primera línea, ¿no? Mientras que los actores transnacionales pues tienen menos oportunidades de pesar. Dicho esto, eso no impide que nos interesemos por el otro modelo. Es decir, es que probablemente lo que sucede en Bruselas en el día a día es el cambio incremental. Es decir, lo que nos dice también toda la teoría sobre grupos de interés en la Unión Europea, sobre movimientos sociales en la Unión Europea, precisamente en Bruselas tenemos unos cuantos miles de lobbies que están constantemente formando coaliciones, están constantemente haciendo un trabajo bastante discreto, bastante invisible desde fuera, de establecimiento de la agenda, que escapa a lo mejor a la mayor parte de procesos de mediatización de las políticas, pero que sin embargo está sucediendo casi de manera subterránea, ¿no? Y esto es un poco lo que pretendo deciros en la siguiente diapositiva, ¿no? La mayor parte de la literatura, la europeización sobre grupos de interés, ahí os cito dos nombres, Sabatier y Héritier, lo que nos dice es que en realidad lo que tenemos son modelos de influencia a largo plazo. Es decir, si uno quiere tener influencia en Bruselas, a no ser que seas Angela Merkel, a no ser que seas Boris Johnson negociando el Brexit, difícilmente puedes llegar, dar un puñetazo encima de la mesa y decir yo quiero esto, ¿no? Lo que nos dice la mayor parte de teoría es precisamente porque las instituciones son muy complejas, están organizadas en torno a actores con veto, precisamente porque hay una cultura en la que predomina el consenso frente al conflicto, eso lo vimos también en sesiones anteriores. Cambiar las políticas públicas en situaciones normales lo que requiere es que muchos actores estén de acuerdo. Hay que alinear muchos intereses al mismo tiempo para favorecer esa transformación, ¿no? Y por lo tanto, con frecuencia, precisamente para salvar esos diferentes puntos de veto, lo que necesitas es que los actores se convenzan de la necesidad de cambiar de postura. Esto es lo que defienden, y es de nuevo una literatura que está más bien inspirada por la literatura estadounidense, eso es lo que defiende lo que llamamos a veces los modelos epistémicos de políticas públicas. ¿Qué queremos decir con esto de los modelos epistémicos de las políticas públicas? Son modelos que lo que nos dicen es que para que se produzca un cambio en la agenda política, los actores se lo tienen que ver. Es decir, que lo decisivo en el cambio de las políticas públicas no es que los actores hagan transacciones entre sus diferentes intereses, ¿no? Pues yo renuncio a esto a cambio de que me des lo otro, sino que más bien las políticas cambian cuando un conjunto de actores
transforman su visión del mundo, ¿no? Y eso, claro, sucede en el medio plazo y de manera mucho más, o de manera muy lenta, ¿no? Y que, por lo tanto, sería necesario que para que los actores cambien de posición, efectivamente se produzcan esos realineamientos de las, digamos, de las ventanas de oportunidad de los actores. Esto tiene varias consecuencias. Lo que os digo, perdón, si no es evidente, estoy hablando del segundo punto de la diapositiva. Ahora vuelvo sobre el primero. Pero viene en este segundo punto en la diapositiva y el primer subpunto en este segundo punto, cuando os digo la importancia del acceso. Esta es una de las consecuencias. Si lo importante es ser capaz de construir coaliciones en las que se cambien los puntos de vista de todos los actores, un primer elemento es la capacidad de tener acceso al sistema político de la Unión Europea, ¿no? ¿Cómo consigo que un problema se convierta en un problema europeo? Esto, abro un primer paréntesis, siempre que hablamos de establecimiento de la agenda, hay que hablar no solo de establecimiento de la agenda de las soluciones, sobre todo hay que hablar primero de la agenda de los problemas. Es decir, no existen problemas políticos, no existen problemas públicos o no existen problemas europeos de manera natural. Es decir, aunque evidentemente el coronavirus no respete fronteras, esto es una perogrullada, para que el coronavirus sea un problema europeo hay que construirlo como problema europeo. ¿Dónde está la dimensión europea del problema? Hemos decidido que la dimensión europea del problema, o están decidiendo los Estados miembros, que la dimensión europea del problema es en la gestión de la crisis posterior. Podríamos haber pensado también que la dimensión europea era, bueno, pues la falta de respuesta sanitaria, ¿no? A lo mejor una dimensión europea del problema hubiera sido reaccionar mucho antes, intentar contener el virus en el norte de Italia y que, digamos, en lugar de esperar a que circulara por toda Europa para que cada sistema sanitario se ocupara de ello, haber mandado pues, todos los Estados miembros todo el material y todos los médicos necesarios para contenerlo en Italia. Seguro que desde el punto de vista epidemiológico estoy diciendo una tontería, pero políticamente a lo que me refiero es que la definición del problema es un ámbito de disputa política. No hay un problema naturalmente europeo, se construye como europeo. Y luego, además, evidentemente está el debate sobre las soluciones, ¿no? ¿Qué hacer ante este problema? Cierro paréntesis, vuelvo a lo que usted decía sobre el acceso. En todo caso, por lo tanto, lo que quiero decir es, si estamos pensando en el largo plazo, si estamos lo que yo no voy a cambiar la agenda de Bruselas del día a la mañana, sino que requiero de alinear a muchos actores y de trabajar a lo largo de un cierto periodo de tiempo, lo que también es importante es que yo aproveche casi cualquier ventana de oportunidad para participar. Es decir, a mí me puede invitar una institución consultiva o solamente consultiva, como por ejemplo es el Comité Económico y Social, y puedo pensar, bueno, pues si el Comité Económico y Social no tiene capacidad de toma de decisiones, ¿para qué voy a comparecer? Bueno, pues no deja de ser una oportunidad de que en Bruselas alguien te escuche y que alguien que forma parte del Comité Económico y Social al mismo tiempo forma parte de un lobby importante que quizás se sume a tu campaña, ¿no? Y el hecho de haber hablado en el Comité Económico y Social te va a dar oportunidad a acceder a otras instituciones de toma de decisiones, ¿no? Por lo tanto, ya casi os diría esto como consejo si queréis ser lobistas europeos. Cualquier invitación a hablar, cualquier oportunidad de intervenir en un foro, es una oportunidad de construir este tipo de coaliciones de las que estamos hablando, ¿no? La segunda consecuencia es que estas coaliciones muy amplias que se forman sirven para intercambiar recursos. Yo os decía, ¿no? Pues en estas coaliciones tenemos actores muy diversos. Por una misma coalición tenemos periodistas favorables a, pues no sé, una solución europea a un problema. Podemos tener expertos favorables a esa solución. Podemos tener actores políticos. El hecho de que estén en una misma coalición lo que hace es que intercambian recursos de naturaleza distinta, ¿no? El político se va a poder apoyar en los informes del experto, se van a poder todos beneficiar de la capacidad de contacto con la opinión pública que tiene el periodista. Y esas coaliciones para lo que sirven es que circulen, para que circulen esos recursos a lo largo de toda la red. Tercera consecuencia importante es que se construyen relaciones a largo plazo y confianza. Esto que os digo que suena muy naif, yo creo que si habláis con un lobista en Bruselas os lo confirmará. Uno puede ser el lobista de la causa más difícil de defender en público, lo único que no puede hacer es mentir. O sea, tú a lo mejor
no defiendes al lobby más simpático del mundo, pero sigue siendo un actor necesario en las políticas públicas. Entonces, para tener influencia en Bruselas, para ser respetado como lobista, lo que tienes es que ser un actor de confianza. Es decir, si tú dices, yo hablo en nombre de la industria del tabaco, perdonadme el estereotipo, y estamos muy en contra de que prohibáis esta publicidad. Pero te prometo que si mantienes esa normativa, toda mi industria se compromete a, pues por ejemplo, no sé, dejar de hacer publicidad subliminal para menores. Tú no puedes hacer esa promesa y luego no cumplirla, porque te estás matando toda tu capacidad de acceso, toda tu capacidad en el futuro de formar parte de una coalición. ¿Qué quiero decir con esto? Que para que suceda eso un poco naif que os decía antes de alinear las creencias de muchos actores en el largo plazo, lo que hace falta es crear esas coaliciones de confianza, ¿no? Vuelvo para atrás simplemente un minuto y quizá hubiera tenido sentido tener esta diapositiva antes que la anterior. Si os dais cuenta, todo esto que os estoy diciendo ahora es una defensa del modelo incremental, ¿no? Una explicación de cómo el modelo incremental es el que normalmente se aplica en las instituciones europeas. Ya hemos hecho la explicación, el debate sobre el coronavirus. En todo caso, creo que esto es lo que vemos en el día a día. Vuelvo al primer punto que tenéis en esa diapositiva, cuando digo que aunque tengamos dos modelos de establecimiento de la agenda, no todo empieza en las instituciones, ¿no? Eso que os decía antes, hay actores que se dedican a construir problemas, que se dedican, cuando digo construir problemas, entendedme bien, no les estoy acusando de crear los problemas, lo que digo es a explicar que las instituciones europeas tienen que ocuparse de un determinado problema público. Por lo tanto, la propuesta de algunas políticas europeas, el decir que la Unión Europea debe ocuparse de tal o cual problema que está surgiendo, no siempre empieza en las instituciones, pero sin embargo, para que podamos hablar realmente de un problema europeo, lo que necesitamos ver es que en algún momento las instituciones se hacen con ese problema, ¿no? Y os digo, la Comisión, aunque no siempre esté realmente en términos, si queréis, políticos, en el origen de todas las políticas públicas, sí que están todas las rutas de establecimiento de la agenda, ¿no? Como sabéis, la Comisión tiene el monopolio del establecimiento de la agenda, el monopolio de la iniciativa legislativa y que, por lo tanto, para que se pueda proponer una política pública europea, la Comisión se tiene que hacer con ese problema, ¿no? Que se tiene que proponer que eso se introduzca. Os pongo otro ejemplo sacado de la crisis del coronavirus. No sé si escuchasteis ayer que la Comisión von der Leyen, creo que forma parte de lo que ha citado Alba en su intervención, la Comisión von der Leyen va a proponer un programa de hasta 100.000 millones de euros para crear un embrión de sistema o de seguro de desempleo europeo. Esto es evidentemente una gran novedad, pero no es algo que se le haya ocurrido a von der Leyen de la noche a la mañana. Hay un gran número de actores, políticos, expertos, economistas, que llevan hablando de este asunto desde hace unos cuantos años. Sin embargo, lo que yo os decía antes sobre las rutas de los problemas, de momento esa política de un seguro europeo de desempleo seguía estando solamente en el círculo del té de expertos. No es hasta que la presidenta de la comisión se hace con ello que esto realmente se transforma en un elemento de la agenda de la comisión, ¿no? Por lo tanto, lo que necesitamos es ver cómo una determinada propuesta, un determinado elemento del debate que puede estar en determinados círculos de la Unión Europea se convierte en un aspecto de la agenda política de la UE cuando entra en el ámbito de la Comisión. ¿De acuerdo? ¿De qué depende esto? Pues lo que os decía en el punto siguiente, ¿no? De que alguien haya hecho ese trabajo de creación de confianza, de explicarle a lo largo del tiempo a la Comisión o a su presidenta o a sus funcionarios que esa es la solución a alguno de los problemas que ellos están viviendo. Paso a la siguiente diapositiva con una imagen que siempre me gusta del Rodo para explicar precisamente tanto el concepto de focusing event como el de marco, ¿no? Lo importante no es lo que pasa, sino quién define los acontecimientos. Aquí, evidentemente, adopto una posición que podríamos llamar constructivista en el debate en ciencias sociales. Con esto no pretendo restarle importancia a los problemas objetivos, pero que no basta con que un problema sea muy importante. Hace falta que lo definamos y hace falta que lo politicemos, si queréis, politicemos en el mejor de los sentidos, pero necesitamos crear un marco para interpretarlo. Esto es lo que os estaba diciendo, ¿no? No basta
con que hubiéramos previamente dicho que era muy importante que en la próxima crisis los Estados miembros no estuvieran solos ante un aumento del paro, que era muy importante que hubiera un apoyo europeo. No es hasta que esa idea, ese problema, hasta que esa idea la transformamos en solución a un nuevo problema, como en este caso el coronavirus, cuando va a llegar a entrar en la agenda política. Aquí adopto otro término que es especialmente interesante y, de nuevo, aquí los que sois estudiantes de comunicación, si en comunicación se utilizan los términos de manera claramente distinta, no dejes de decírmelo porque creo que enriquecerá el debate. Pero os decía, este término de marco creo que es especialmente interesante porque forma parte al mismo tiempo de los estudios de comunicación política, pero también de los estudios de movimientos sociales, ¿no? Los marcos, utilizando la definición de Erving Goffman, que es el gran estudioso de este tema, es un psicólogo social que acuñó este tema, este término, son los elementos con los que interpretamos la realidad, ¿no? El marco lo podemos utilizar casi de manera muy, muy literal. Lo que nos dice Goffman es que nosotros constantemente estamos estableciendo límites a lo que vemos de la realidad social, ¿no? Es decir, la realidad social es extremadamente compleja, extremadamente difícil de analizar y que, por lo tanto, pues nosotros utilizamos una serie de atajos cognitivos para ver una parte del problema, ¿no? Yo esto, por ejemplo, lo suelo explicar a mis estudiantes cuando tengo pocos estudiantes en clase y una aula muy grande, digo, si os habéis fijado, suele suceder que cuando hay una aula muy grande, los estudiantes tienden a sentarse juntos en una misma parte del aula, ¿no? Claramente hay una persona en cada esquina, ¿no? ¿Qué puede hacer el profesor? Pues quedarse con la imagen de un aula en un 90% vacía porque no hay nadie en las filas superiores, o quedarse con la imagen de que tengo a 15 estudiantes motivados delante de mí. Pues eso es el proceso de enmarcar con qué parte de la realidad social me quedo, ¿no? Y al igual que el marco lo que hace es decidir qué entra dentro de la imagen y qué queda fuera, el marco también, pues si pensáis sobre todo en el marco de un cuadro, pues tiene decoraciones, ¿no? Pues puede ser más sobrio, más barroco, más amplio, más estrecho, ¿no? Pues precisamente los marcos son esa metáfora que utiliza Goffman para describirnos los procesos políticos con los que enmarcamos la realidad. No es que creemos la realidad, no es que la realidad objetivamente, pero sí que el marco es aquello que hace que nos vayamos a ocupar del problema en un determinado ángulo y una determinada manera, ¿no? Por lo tanto, el marco es, en primer lugar, la capacidad de seleccionar de qué parte de la realidad nos vamos a ocupar y, por oposición, cuál se va a quedar fuera de la construcción del problema. El segundo aspecto muy importante de este concepto de marco es establecer los términos con los que vamos a hablar de la realidad. Por eso el título que os pongo en la diapositiva, nombrar, culpar, reivindicar. Y en ese sentido, os decía, es un término que es especialmente útil porque nos habla al mismo tiempo de comunicación, pero también de los movimientos sociales. Os pongo un ejemplo. Cuando el movimiento por el derecho a la vivienda habla del precio de las hipotecas, por ejemplo, como una estafa, o del hecho de que los bancos crearan, pues no sé, suelos hipotecarios, por ejemplo, como una estafa, lo que están haciendo es utilizar un término del derecho penal, la estafa, que viene regulada por no sé qué normas y demás, definirla como la más apropiada para entender la situación que ellos están viviendo. Legalmente puede que no fuera una estafa, pero ellos lo están creando para que realmente lo interpretemos como tal. Y podríamos pensar de nuevo lo mismo respecto a la Unión Europea, ¿no? Podríamos pensar cómo va a ser la Unión Europea responsable del fracaso de la gestión del coronavirus, cómo va a jugarse la Unión Europea su supervivencia, su futuro, en una política en la que no tiene competencias. Pues precisamente porque la opinión pública o una parte de la opinión pública o determinados actores dentro de la opinión pública, actores políticos, medios de comunicación, etcétera, están construyendo un problema europeo al que no se está respondiendo suficientemente. Es decir, pues por ejemplo, estamos empezando a culpar. De nuevo, aquí no sé hasta qué punto ha sucedido, no sé si alguno seguís la actualidad italiana, pero normalmente, además, el proceso de establecimiento de marcos sigue esta lógica, ¿no? Primero nombrar, después culpar, segundo reivindicar. Ya hemos nombrado
el problema del coronavirus como un problema europeo. La segunda fase será hasta qué punto se va a culpar a determinados actores del problema. Por eso os decía, no sé hasta qué punto en la sociedad italiana está sucediendo, probablemente incluso ni siquiera sucediera, pero en algún momento no sería de extrañar que hubiera actores que dijeran, pues, una parte de las muertes podrían haberse evitado si Alemania nos hubiera ayudado, o una parte del paro que va a venir, una parte de los problemas sociales que van a venir, se podrían haber evitado si la Unión Europea hubiese actuado antes, ¿no? Esa es la fase de culpa del marco. La tercera, ¿cuál será? La de la reivindicación. Lo voy a plantear si queréis en términos políticos, necesitamos una Unión Europea que se ocupe realmente de los problemas de las personas. Necesitamos una solución europea a ese problema, ¿no? Por lo tanto, los marcos, por resumir lo que hemos dicho, sirven primero para nombrar el problema que nos está afectando. Es decir, esto ya no es un pequeño virus que, sin saber nadie muy bien cómo, llega y nos afecta y lo único que podemos hacer es quedarnos en nuestra casa. No, tenemos que nombrar que aquí hay un problema europeo. 2, tenemos que decir que ese problema europeo no lo estamos abordando. Y 3, tenemos que decir qué soluciones reivindicamos, ¿no? El marco sirve precisamente para, en el establecimiento de la agenda, conectar los problemas con las soluciones, ¿no? Y a través de todo ese problema o todo ese proceso de politización. No sé hasta qué punto esta noción de marco resulta familiar, no sé hasta qué punto esta noción de marco resulta interesante, útil, ¿estáis familiarizados con ella, aquellos que estudiáis comunicación? ¿Alguien quiere aportar algo en este punto? En chat. Sí, Fran, si no te importa, Fran, leo tu mensaje. En comunicación se habla sobre todo de esto cuando de la agenda setting en los términos de McCombs y Shaw, y luego también cuando referimos a los gatekeepers y el newsmaking, donde se habla de determinados valores noticia a la hora de establecer los marcos, en el caso de los medios como actores que deciden de qué se habla y cómo se habla. No se refiere a otro tipo de actores, aunque son teorías que utilizan una metáfora. El portero no tiene ideología, lo cual a día de hoy es complicado de aplicar. Sí, en ese sentido, Fran, quizá he insistido relativamente poco, pero lo vuelvo a decir, ¿no? La metáfora que decía, el marco es aquella parte de la realidad que seleccionamos, también son si quieres, su materia, sus colores, su forma, ¿no? Es decir, enmarcar no solo es seleccionar qué parte de la realidad establecemos, también es, pues eso que llamas ahí, corrígeme si me equivoco, valores noticia, ¿no? Es decir, en qué términos hablamos. Hace unos días, algún político del Partido Popular, no recuerdo si fue Cayetana Álvarez de Toledo o el propio Pablo Casado, decía, los medios no están sacando imágenes de morgue, no están sacando imágenes de entierro, ¿no? Ushia, por ejemplo, nos dice, la COF, no pienses en un elefante. Bueno, pues eso, esta crisis es, no pienses en una morgue, no pienses en un entierro, decía Pablo Casado. No están saliendo imágenes de entierros. Él nos venía a decir que pues, los medios estaban favoreciendo al Ejecutivo, restándole visibilidad a la mortandad de esta pandemia, ¿no? Y había quien respondía, no están sacando imágenes de entierros porque no se puede ir a los funerales, pues si no pueden ir ni siquiera los familiares, ¿cómo van a ir los medios de comunicación? Además, pues probablemente sería como de muy poco gusto, ¿no? Alba nos dice, lo que leí de Frame es justo de la COF, que se dedica a analizar la comunicación de Trump. Es que Trump es un maestro del framing, es decir, a lo mejor la mayor parte de los que estamos aquí nos interesa poco, nos gusta poco Trump como persona o como líder político, pero esto lo hace extremadamente bien. A mí me gusta siempre poner un ejemplo del proceso de framing que hace Donald Trump. No sé si seguisteis o si recordáis, creo que fue el primer verano de su presidencia, cuando hubo aquellos disturbios superviolentos en Charlottesville en torno al movimiento Black Lives Matter, en el que hubo un muerto, un ataque de un grupo de extrema derecha, atropelló a una persona y hubo pues, unas manifestaciones muy, muy violentas, ¿no? Trump dijo aquello de hay muy buenas personas en los dos lados. Haciendo eso, lo que estaba consiguiendo era cambiar el marco del problema. En lugar de hablar de la situación de la discriminación de los negros en Estados Unidos, de la violencia policial o del hecho de que, oiga, no puede usted poner en el mismo plano a manifestantes racistas contra antirracistas, él lo que conseguía era hablar de aquellos disturbios. Es decir, sí, es que en aquellos disturbios
había violencia en los dos lados, entre los racistas, pero también entre los antirracistas, y además lo que nos decía es, hay muy buenas ideas y muy buenas personas en ambos lados, diciendo, hay que tratar a los dos en pie de igualdad. Eso es un proceso de reframing, es decir, precisamente cambiar el debate. En lugar de hablar de, digamos, el problema en origen, en lugar de hablar de, pues digamos, la inclinación o las actitudes racistas de una parte de tu base social, pones el centro del debate en cómo abordamos ese problema de gestión o cómo abordamos la gestión de ese problema de orden público, ¿no? Pues eso es precisamente un ejemplo de proceso de framing. Entonces aquí si resumo los comentarios que habéis puesto varios en el chat, lo que creo que os llama la atención es que ese concepto de framing o de uso de los marcos lo podamos aplicar a actores no periodísticos, ¿no? Que hay actores que construyen marcos que no son solamente los medios de comunicación. Claro que los medios de comunicación son decisivos a la hora de construir los marcos de interpretación de la realidad, eso que yo os decía antes, ¿no? No tendremos focus event hasta que los medios de comunicación europeos empiecen a articular un focusing event, pero claro, los medios de comunicación, y esto de nuevo corregidme los que estudiáis comunicación, tienden muchas veces a retomar los términos con los que los actores políticos definen la realidad. Otro ejemplo del coronavirus, cuando Trump habla del virus chino. Pues si los medios de comunicación empiezan a, aunque solo sea por retomar las palabras de Trump, hablar de virus chino, lo que estarán haciendo es, o que estaremos haciendo es ver cómo Trump, a través de su forma de hablar, está construyendo el marco y que los medios de comunicación también lo retoman, ¿no? Oscar dice, sí, el framing, además hay que añadir el priming, tenéis toda la razón del mundo, ¿no? Además del framing, de cómo construimos la realidad, también hay un segundo elemento que es a qué le damos importancia, cuánta importancia relativa le damos a un tema. Aquí el coronavirus se está convirtiendo en un elemento que domina absolutamente la agenda mediática, no solo porque lo estemos definiendo en términos de su importancia objetiva, de la crisis que crea, del número de vidas que se están perdiendo, sino también por la cantidad de tiempo que le resta a todas las demás actividades y a todas las demás noticias, ¿no? Es decir, pues no sé si a algunos de vosotros os sucede o si a algunos de sus familiares les sucede, esta situación de confinamiento es muy difícil de sobrellevarla con una televisión puesta de fondo o con una radio puesta de fondo porque prácticamente el 90% del share se lo está llevando el coronavirus, ¿no? Es decir, pues a lo mejor algunos lo que queremos es distraernos, entonces cogemos un libro, nos ponemos una película antigua, porque la política o el seguimiento de la actualidad está absolutamente dominado por el framing. Por el coronavirus, por lo tanto, framing más framing. Oscar nos dice, además se ve como un mecanismo de manipulación, ¿no? Y no te puedo decir qué pensar, pero sí sobre qué y en qué contexto. Yo aquí no querría hablar necesariamente de manipulación, o si queréis, cambio el término. Lo que desde el punto de vista de si esto lo hace un medio de comunicación, podemos pensar que es una manipulación. Sin embargo, si lo hace un actor político, un actor social, incluso un actor económico, lo que está haciendo es defender legítimamente sus intereses, ¿no? Otra cuestión será si hay framings que son objetivamente incompatibles con valores democráticos. Por ejemplo, este del virus chino, ¿no? Pues a lo mejor hablar de virus chino es una muestra más o menos abierta de racismo, pero en todo caso, pues que un actor, como decíamos antes, como Pablo Casado, intente usar este acontecimiento para desgastar al gobierno, nos puede parecer de mejor o peor gusto, pero es muy difícil que lo llamemos manipulación porque los actores políticos legítimamente hacen oposición y hacen gobierno, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor lo podía hacer en otro momento, podía esperar más tiempo, pero digamos que un actor político utilice o se posicione o intente definir la realidad de una determinada manera, yo no lo llamaría manipulación, lo llamaría estrategia política, ¿no? Entonces, en ese sentido, y me confirma Oscar que lo decía sin connotación negativa, ¿no? Sí, o sea, el framing forma parte de cualquier estrategia de cualquier estrategia política, ¿no? Es decir, pues en el fondo eso es lo que nos dice Lakoff en No pienses en un elefante, que era la contribución que nos estaba haciendo Shea, ¿no? Es decir, la batalla política consiste en buena medida en elegir el terreno de batalla. Es decir, si tú sabes que en un determinado problema político, un determinado problema público eres débil, intenta evitar ese problema y lleva a otro ámbito, ¿no? Yo, por volver al ejemplo europeo del coronavirus, hoy estoy escribiendo un artículo que espero salga en próximos días, en que decía algo así como que a la Unión Europea se le dan mal, es más, incluso se le dan muy mal, los asuntos de muerte.
pues no tiene esa conexión emocional con una parte de la opinión pública, no tiene la misma legitimidad para decidir pues, quién vive y quién muere, ¿no? Es decir, pues en el fondo, si os estáis dando cuenta, todo el tema del coronavirus, estamos viendo que lamentablemente, pues como están las urgencias desbordadas y demás, parte del problema de contención consiste en pues, decidir quién está demasiado mal como para poder beneficiarse de una UCI y con qué criterios éticos decidimos quién accede a eso, ¿no? Porque claro, eso lo pueden hacer los Estados miembros porque tienen más legitimidad, porque los ciudadanos lo aceptan. Muy difícilmente la Unión Europea podría dar algo así como una instrucción general sobre a qué pacientes tratar primero y a cuáles después, ¿no? Por lo tanto, como la Unión Europea lidia relativamente mal con los problemas de vida o muerte, lo que probablemente tiene interés en decir es difícilmente voy a ocuparme yo de la contención del virus o de colocar a los médicos donde tienen que estar. Se me da mejor hacer otra cosa, que es lidiar con el problema posterior, con el problema económico y social, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que estamos viendo es que las instituciones europeas intentan decir es que lo que tenemos es que anticipar el día posterior. Eso es la consecuencia del framing en términos de estrategia política, ¿no? Utilizar el framing para establecer el debate sobre el problema en aquel ámbito en el que tú eres más fuerte, ¿no? Último elemento, si no me equivoco, dame un segundo que me asegure lo que venga detrás en el PowerPoint. Dos últimas diapositivas y hacemos una pausa si os parece bien. Yo os hablaba, ¿no?, de la importancia de enmarcar, de lo que estamos hablando, narrar esta diapositiva, convencer la tercera. Cuando hablamos de convencer, de lo que se trataba era, como os comentaba anteriormente, de que tenemos varias teorías inspiradas por algo de lo que hablamos en la última sesión que tuvimos todavía presencialmente, la democracia deliberativa, la idea de que las políticas públicas cambian cuando los actores están realmente convencidos del tema o de las soluciones, ¿no? Es decir, que no se produce un cambio real hasta que no hay un alineamiento de la forma de ver el mundo, del marco que utilizan los diferentes actores para ver el mundo. Aquí os pongo tres conceptos. Entre nosotros, os diría, si estuviéramos en un seminario especializadísimo en políticas públicas, me matarían por el comentario que os voy a decir. Entre nosotros, os diría, los tres dicen lo mismo. Lo que pasa es que con algunos matices. Pero tanto la idea de coalición promotora como la idea de comunidad epistémica, como la idea de red de políticas públicas, de lo que nos está hablando es de esos conjuntos de actores diferentes que a lo largo del tiempo intercambian recursos, discuten sobre políticas públicas y acaban aprendiendo los unos de los otros y acaban formando coaliciones muy amplias para defender algunas soluciones, ¿no? Estos son tres términos que vais a encontrar en toda la literatura sobre establecimiento de la agenda y en toda la literatura sobre MOVIS en la Unión Europea para explicar en qué condiciones se producen los cambios en las políticas públicas, ¿no? No me interesa tanto detener en los matices entre las tres como en esta idea de conjunto, ¿no? En todas vamos a encontrar actores claramente diferenciados que, sin embargo, entienden que en un determinado momento su interés está en defender una misma solución porque a lo largo del tiempo han ido alineando sus preferencias. Un ejemplo de esta noción que encontráis en una parte de la literatura tiene que ver con cómo se han abordado las políticas contra el tabaco en la Unión Europea. Me podría decir, hombre, es muy llamativo que casi todos los Estados miembros tengan la misma política en materia de prohibición de fumar en espacios públicos y demás, cuando estas materias sanitarias, por ejemplo, no son de su competencia, ¿no? ¿Y por qué se produce eso? Pues porque tanto en la Unión Europea como en la Organización Mundial de la Salud, a lo largo de casi 30 años, expertos en políticas médicas de los distintos Estados miembros, digamos, lobbies, o la palabra lobbies a lo mejor nos gusta, pero en todo caso, activistas, ONGs, defensores de la salud pública y Estados miembros han ido trabajando conjuntamente en soluciones de tipo compartido a esas políticas públicas, ¿no? Serían un poco el ejemplo de por qué cuando esto llegó a aplicarse se han aplicado tan rápido y con tanta eficacia
cuando todos esperábamos que, pues, que la ley antitabaco, prohibir fumar en los bares y demás, iba a ser muy difícil, ¿no? Pues esto ha sido posible porque no se hace de la noche a la mañana en un proceso muy súbito de cambio de la política pública, sino porque se ha creado una gran alineación entre los diferentes sectores, ¿no? La segunda noción es la de comunidades epistémicas, ¿no? Que esto es lo que se utilizaría más bien, si queréis, en el campo de la tecnocracia. Bruselas, pero también Frankfurt o Alicante. Cuando os digo Alicante, no sé si sabéis a qué me refiero. En Alicante se encuentra, por ejemplo, la Agencia Europea de Marcas y Patentes. En la Unión Europea tenemos distintas comunidades de expertos, distintos grupos de personas que comparten una determinada visión del mundo y que intervienen sobre la política pública europea en base a ese conocimiento especializado, ¿no? Pues os pongo un ejemplo que viene si queréis, de Frankfurt. ¿Cómo pasamos de una política en la que, digamos, si cogéis los tratados, está explícitamente prohibido que los estados asuman las deudas los unos de los otros, al hecho de que la institución más federal y más independiente, como es el Banco Central Europeo, acabe haciendo lo que llamamos el quantitative easing, que es, pues de facto, comprar deuda, ¿no? Monetizar la deuda de los Estados miembros. Pues precisamente porque ha habido un proceso de aprendizaje, de orientación, de intercambio de políticas públicas, en este caso, no solo a nivel europeo, sino a nivel global, en el que, digamos, los banqueros centrales se han convencido de que su única forma de salvar el euro, su única forma de estabilizar la economía era hacer esas soluciones relativamente inhabituales, y lo han hecho, si no a espaldas, por lo menos lejos de las opiniones públicas, ¿no? El tercer concepto, y ese es el que intento ilustraros con ese gráfico tan feo que veis en la parte derecha de la imagen, son las redes de políticas públicas europeas. En esa imagen lo que veis, los puntos rojos, verdes y amarillos, son actores españoles. Los rojos son las comunidades autónomas, los verdes son las diputaciones provinciales y los amarillos son ayuntamientos españoles. Y lo que comparten, o por lo que están en la red, es que todos ellos tienen presencia en redes europeas, que son esos puntos de color azul. Me interesa poneros eso porque cada uno de esos puntos azules es una red de políticas públicas diferentes en materias diferentes, y evidentemente este gráfico se limita a los actores españoles, pero pensad que cada punto azul se conecta con otros 26 tipos de puntos rojos, con otros 26 tipos de puntos verdes y con otros 26 tipos de puntos amarillos, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Es una forma de demostrar, por una parte, la complejidad de esas redes europeas, pero también su diversidad y el hecho de que en esas redes participan actores en los que no siempre pensamos necesariamente como un actor de tipo europeo. El gráfico es muy complejo, no se ve nada, pero creedme, o creed mi palabra, uno de esos puntos azules que os pongo es una red que se llama los 4 motores de Europa. Si os lo digo así, ¿de qué pensáis que se ocupa esa red? Pues esa red lo que defiende es el empleo industrial en las 4 regiones con mayor nivel o que tienen mayor empleo en el sector automovilístico. Son Cataluña, Auvernia, Baviera y Lombardía, precisamente. Y en esas redes están representadas tanto las empresas automovilísticas más fuertes de esas 4 regiones, pues de nuevo Fiat, Seat, Renault y Volkswagen, como los presidentes de las comunidades o regiones de cada estado, e incluso los sindicatos más activos en esa industria. Claro, las 4 regiones más potentes, las 4 empresas más importantes y los 4 sindicatos de más peso, pues cuando se habla de qué debe hacer la Unión Europea en el futuro del automóvil, si la Unión Europea debe o no subvencionar el coche eléctrico y demás, pues es un actor que es absolutamente imposible de evitar, ¿no? Pero sin embargo, ¿cómo funciona ese actor? Porque en otro tipo de sectores o en otro tipo de decisiones, las comunidades autónomas o esas 4 regiones no van a pensar lo mismo y patronal y sindicatos en general no van a estar de acuerdo. ¿En qué condiciones pueden funcionar esas redes? Si vale para los 3 tipos de políticas públicas o los 3 tipos de coaliciones de los que os he hablado anteriormente. Funcionan a condición de su capacidad, digamos, de mantener el debate en torno a estas cuestiones
si no necesariamente técnicas, sí que al menos centradas en una política pública, ¿no? Por lo tanto, esto se conecta con algo de lo que ya hemos hablado anteriormente, el cierto aislamiento de las políticas públicas europeas del debate político, ¿no? Esto es lo que Vivian Schmidt, os pongo el nombre en el chat porque no, es una autora especialmente interesante. Vivian Schmidt es una autora americana. Vivian Schmidt defiende que la Unión Europea conoce un problema de separación entre política y políticas, ¿no? Nos dice, a nivel nacional cada vez más tenemos políticas sin políticas, es decir, un gran debate político cada vez más enconado, pero en el que se discuten elementos muy simbólicos y poco ligados a las políticas públicas, mientras que en Bruselas sucedería lo contrario. Cada vez tenemos más políticas públicas, cada vez más decisiones importantes sobre qué hacer con el dinero público, qué hacer, quién asume los costes de los problemas del futuro, se toman en Bruselas, pero cada vez más despolitizados. Estas redes o estos tres ejemplos que os pongo serían un ejemplo de ese cierto aislamiento del debate político, ¿no? Se lleva el debate a un plano más técnico y es precisamente, o ese plano más técnico es precisamente la condición para que esos diferentes actores puedan aprender los unos de los otros y puedan crear esos marcos que van a utilizar para en el largo plazo actuar conjuntamente. Os decía, las ideas en Bruselas importan a la hora de enmarcar, a la hora de convencer y van a impactar en un último punto a la hora de narrar. Y sobre esto no me voy a tener demasiado porque ya hablamos en su momento de la importancia de los relatos de Europa, pero sí que quería volver a llevarlo a otro plano, ¿no? Es decir, si habéis seguido un poco este debate sobre el nuevo relato para Europa, la necesidad de encontrar nuevas narrativas europeas, muchas veces se pone el foco en la ausencia de relatos, ¿no? El problema de Europa es que no tiene relato. El problema de Europa es que pues los ciudadanos no la conocen o los ciudadanos no saben de qué va esto. A mí no niego que no haya, a lo mejor en algunos sectores, un problema de relato, pero yo no creo que Europa tenga un mal relato y no creo que Europa sea imposible de relatar. Lo que me da la impresión es que más bien faltan relatores, ¿no? O faltan narradores. ¿Qué quiero decir con esto? Al revés, yo creo que la Unión Europea no es que tenga demasiados relatos, pero sí que tiene muchos, ¿no? Es decir, tenemos el relato de la Europa fortaleza, la Europa que protege, la Europa liberal, la Europa socialdemócrata, la Europa del norte, la Europa del sur. Tenemos muchos distintos relatos que están articulados sobre Europa y quizá el problema es precisamente que lo que nos faltan son esos actores capaces de armar esas coaliciones y de contar de manera estructurada esos relatos, ¿no? O sea, un poco lo que yo suelo responder cuando escucho esto de que Europa no tiene relatos, suelo decir más bien que quizá lo que le faltan son narradores. Y aquí os pongo tres ejemplos utilizando la tipología de Eriksen que ya utilizamos en alguna de las sesiones anteriores, la división del espacio público europeo, de la esfera pública europea, entre públicos fuertes, especializados y generales. ¿Dónde está el problema específico de encontrar narradores para Europa y quién ser ese narrador, ¿no? Un primer problema lo encontramos dentro de las propias instituciones europeas, en los públicos fuertes, la difícil narración por parte de las instituciones europeas, ¿no? Hablamos ya hace unas sesiones del concepto del concepto de Manan de la democracia de audiencia. Si cada vez más las democracias europeas, las democracias occidentales son democracias de audiencia, las instituciones europeas tienen ahí un problema importante, ¿no? Que es su difícil personalización, su difícil representación. Es difícil que cuando pensamos en Comisión Europea nos venga claramente una cara a la cabeza. Lo que nos viene es pues, la imagen de un edificio, la imagen además de un edificio bastante mastodóntico, de una ciudad gris como es Bruselas y demás, en lugar de pensar en pues, una persona que encarna esa idea de Europa. No sé si a vosotros también os pasa, pero en general pues, probablemente nos cuesta personalizar a las instituciones europeas por oposición a cuando pensamos en las instituciones nacionales, tenemos mucha más tendencia a asociarlas con pues, la cara del primer ministro, del presidente de la oposición, el presidente de nuestra comunidad autónoma o lo que sea, ¿no? Por lo tanto, esa narración o ese problema del relato igual no es tanto que la comisión no tiene un buen relato como que quizá le faltan esas personas que puedan encarnar claramente
la narración, ¿no? Y luego, además, hay eso que el juego de la culpa es una mala traducción de lo que los americanos o los británicos o en inglés llamamos blame game, ¿no? Es decir, ese juego de repartir las culpas. Esto que se dice siempre, cuando sucede algo bueno en Europa, los Estados miembros se lo apropian, hemos conseguido que la Unión Europea haga no sé qué, o hemos arrancado un paquete de ayudas a Bruselas. Cuando sucede algo son los demás, ¿no? Cuando sucede algo malo son las instituciones. Bruselas nos obliga a... ese juego de la culpa es precisamente posible, de nuevo, no porque las instituciones no tengan un buen relato, que a lo mejor en algunos temas es verdad que no lo tienen, sino porque precisamente les cuesta encarnarse en un narrador capaz de hacer contrapeso, ¿no? Cuando sale el primer ministro de un Estado miembro a decir Bruselas nos obliga a, la persona que sale a replicarle no es el presidente de la comisión, no es el presidente del Parlamento, no es un intelectual especialmente respetado en Europa, suele ser el portavoz de turno de la comisión, que aunque haga un trabajo muy profesional, pues difícilmente va a tener la misma capacidad mediática de hablar, ¿no? Por lo tanto, en los públicos fuertes el primer problema que tenemos es la falta de encarnación, que además acrecienta ese problema del juego de la culpa que vemos en Bruselas, ¿no? Sí, Óscar. Hola, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Vale. Es que estaba escuchándote y o sea, me da como una paradoja en realidad, porque Sí. En muchos aspectos, bueno, creo que podemos estar todos de acuerdo que la personalización de la política lleva a probablemente una pérdida de la calidad democrática, sobre todo en el sentido de, estoy pensando de pues, personalización de campañas, o sea, desarrollo de campañas permanentes y demás, y esto genera insatisfacción en la población con respecto a la democracia y en general baja un poco la calidad democrática. Entonces, me da la sensación que se da la paradoja aquí de que necesitamos desde la perspectiva de la Unión Europea esos narradores que al final lleven a esa personalización de la política, Sí. con el peligro de que en el proceso la ya bastante maltrecha o indirecta justificación democrática de la Unión Europea pierda peso. Entonces, veo como una paradoja y un poco compleja de resolver y que puede traer a la larga bastantes problemas. Claro. Todo en épocas de conflicto. Yo en eso te doy toda la razón, ¿no? Yo creo que esto es un dilema ya no solo académico, sino incluso también político, de preocupación ciudadana, si queréis, ¿no? Es decir, ¿en qué medida la Unión Europea, y esto de nuevo es una interpretación que no necesariamente es canónica, y a lo mejor yo exagero un poco cuando os digo eso de que la Unión Europea está intentando jugar el juego de la democracia de audiencia? Quizá exagero, pero bueno, creo que hay argumentos para pensar que sí, que la Unión Europea está intentando personalizar su comunicación, que la Unión Europea está intentando simplificar, ¿no? Pues esto que hace la Unión Europea de utilizar las redes sociales, yo solo he puesto a veces ejemplos un poco banales de cómo la comunicación europea intenta comunicar una política europea en un vídeo de 1 minuto, ¿no? O sea, pues es evidente que la Unión Europea está preocupada por su política de comunicación, por eso existe este curso, por eso tenemos esta subvención para organizar este curso. Y creo que Óscar tiene razón. Por una parte, entiende la comisión que no puede quedarse al margen de las dinámicas de comunicación que de manera más o menos global dominan la escena, ¿no? Pues esto de la personalización de la política es evidente que sucede pues, en todas partes y que nadie se puede sustraer a ello y cómo se va a sustraer a la comisión, pero por otra, quizá el riesgo de hacerlo es que pierde algunas de sus fortalezas en otros puntos, ¿no? Que era pues, precisamente lo que decíamos a lo mejor en la diapositiva anterior. Su fortaleza quizá no está tanto en narrar un problema en el corto plazo, construir una imagen como muy seductora, sino que a lo mejor su fortaleza estaba más bien en la capacidad de articular esa democracia deliberativa, de comunicar y, digamos, de alguna manera alinear, aunque fuera en el largo plazo, las preferencias de los ciudadanos. Claro, el contraargumento puede ser es que
si tenemos que fiar, encontrar un relato, por ejemplo, en materia de coronavirus, alinear las preferencias que sector público, sector privado, sindicatos y empresas y demás se alineen, pues dentro de 10 años nos hemos muerto todos del coronavirus o nos hemos peleado ya todos entre nosotros sobre quién paga la agenda, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor parte de esa presión de comunicar de manera diferente viene de la rapidez de los procesos políticos. Pero yo creo que tienes razón en este punto. Otro ejemplo que os pondría es, y no tiene que ver con esto que estamos hablando, pero bueno, indirectamente es otro fenómeno que quizás estamos viendo también en la comunicación europea, que es lo que a veces algunos están llamando geopolitización, ¿no? Es decir, esa idea de que vivimos en un mundo de brutos, en un mundo donde lo que importa es la fuerza, y que la Unión Europea, que era, por seguir un poco en el juego de las metáforas, era un herbívoro en ese mundo de carnívoros, no tiene más remedio que convertirse también en un carnívoro y, pues, si tiene enemigos, decirlo abiertamente, ¿no? Y un poco dejar de ser tan naif como a veces se mueve por el mundo. La paradoja puede ser que a lo mejor si tú haces eso, entrar en el juego de los fuertes, entrar en el juego de decir quiénes son mis enemigos, un poco, de nuevo, no quiero decir que la Comisión esté hablando, ni tenga intención, ni sea parte de su objetivo, pero imaginaos que alguien en la Comisión dijera, tenemos que hablar como Trump. A Trump se le entiende, Trump llega a su público, porque la Comisión no va a ser capaz de hablar como Trump. Claro, el problema está en que adoptando esas formas de comunicación, tú estás renunciando a tu forma de ser tradicional y siempre va a haber quien sea mejor que tú en ese juego, ¿no? Entonces yo creo que esa es una reflexión que es interesante. La gran pregunta, o sea, yo estoy de acuerdo con Óscar, la gran pregunta que le plantearía tanto a Óscar como a todos los demás es, ¿realmente la Unión Europea puede abstenerse de ese juego? Es decir, puede, otra vez, lo que llamaríamos en términos comunicativos, cambiar el marco de la comunicación, es decir, sí, yo necesito relatores, sí, necesito un nuevo relato, pero no necesariamente tengo que hablar en los términos, en ese campo de batalla que de alguna manera me han fijado otros en mi lugar, ¿no? Hasta qué punto realmente las instituciones europeas tienen que buscar no solo un relato distinto, sino también formas de comunicación que sean claramente distintas. Y que no pasen a lo mejor por la personalización, sino, por ejemplo, por poner en valor el juego en equipo. Es decir, bueno, sí, es verdad que la Comisión no tiene una cara reconocible, que ninguno sabemos en el fondo quién es la Comisión Europea o quién es la señora von der Leyen, pero por otra parte, su fortaleza sería jugar en equipo. Somos 27 comisarios que venimos de partidos políticos muy distintos, de países muy distintos y que somos capaces de jugar en equipo, ¿no? Un poco por plantear esas alternativas. No sé, suena bien, no sé si realmente habría un público para comunicarlo. Óscar, te he visto con la mano levantada. Sí, era por seguir con esto. O sea, es que yo me lo planteo sobre todo porque lo veo un poco un paralelismo con la discusión que hay también en ciencias políticas en general sobre cómo es mejor actuar en relación a los partidos populistas de extrema derecha, ¿no? Es decir, cómo se gestionan. Porque al final me parece que son discursos, o sea, es como un conflicto que veo que es bastante paralelo, ¿no? Es decir, comunicación tradicional, por así decirlo, de la Unión Europea versus marcos, relatos, historias, fake news, frente a pues un discurso, digamos, más tradicional de partidos políticos y los recursos, si quieres, lingüísticos de la extrema derecha populista. Entonces, creo que tampoco estamos un poco en la misma situación, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de gestionar ese conflicto? Y la verdad que yo no lo sé. Y luego, sí que me ha parecido más la atención en la parte de lo que has mencionado de la geopolitización de la Unión Europea. No creo que sea incompatible el no entrar al trapo en el discurso, digamos, de la construcción de marcos, no creo que sea incompatible con ocupar un espacio más geopolíticamente fuerte. Es decir, que la Unión Europea se tenga que enfrentar a Rusia, por ejemplo, en determinados contextos, como por Crimea, o que tenga que expulsar a Hungría finalmente de la Unión Europea, no necesariamente tiene que responder, creo, a una estrategia de construcción de marcos a nivel comunicativo. No sé si me explico. Sí. Sino que simplemente desde la propia si quieres, institucionalidad de la propia Unión se podría hacer sin necesidad de artificio. ¿Me explico?
Sí. Vamos, en esto creo que tienes también otra vez razón y que es un buen argumento. El tomarse en serio la geopolítica, el pensar que ese mundo ahí fuera pues es más duro, no significa que tú tengas que hacer una estrategia de comunicación en torno a eso. Yo casi, y aquí de nuevo, si quieres, es una pequeña provocación, te diría que el problema que yo le veo a la comunicación de la Comisión Europea en este ámbito es que quizás está haciendo justo lo contrario. Es decir, está comunicando muy fuertemente la necesidad de ser geopolítico, la necesidad de tomarse en serio las amenazas que tenemos ahí fuera, y creo que en el fondo está bastante mal preparada para ese mundo, ¿no? Entonces, hay una paradoja, es decir, es verdad que comunicar en términos geopolíticos, en términos de el mundo exterior nos amenaza, es una buena forma de construirte hacia adentro, es decir, bueno, pues tenemos que estar más unidos para hacer frente a ese mundo cada vez más agresivo y más distinto a nosotros mismos. Que el análisis sea cierto o no lo podemos discutir, pero en todo caso yo creo que sí que hay una cierta tendencia a comunicar sobre ese asunto. Claro, el problema está en que si detrás de esa estrategia o ese discurso de comunicación no tienes las capacidades, no tienes la solidaridad interna previamente construida, cuando enfrentes una amenaza geopolítica de ese tipo, pues se te puede caer el discurso, el discurso, ¿no? Entonces, de nuevo, yo creo que aquí la construcción del relato en torno a esa realidad geopolítica puede tener ese riesgo. Alba. Era para Alba. contestar. ¿Sí? ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Vale. Era para contestar a lo que decía Óscar. Yo personalmente es que no sé por qué los plantea como excluyentes. Creo que le atribuye una connotación negativa a esa construcción del relato y al hecho de ponerle un marco concreto en el ámbito de la geopolítica, por ejemplo. Creo que son complementarios y que desde luego se da lugar a una política, valga la redundancia, geopolítica en este caso, porque es del supuesto concreto del que estamos hablando, muchísimo más efectiva, precisamente porque ese relato, lo que decía usted, ayuda a construir hacia adentro de tal manera que cuando implementas una política basada en ese relato que tú has construido, te encuentras con que sí que tienes un refuerzo interno verdaderamente sostenible para aquel escenario que tú has proyectado. Entonces, creo que es bastante más efectivo si no lo concibes como algo que sea excluyente. Claro, sí, y eso también forma parte de lo que decíamos antes sobre el marco, ¿no? La construcción previa del terreno de enfrentamiento, ¿no? Es decir, es decir, la comunicación es un elemento que tiene mucho de estrategia, que tiene mucho de decisión por parte de los actores sobre qué comunico, en qué términos, cómo me posiciono, pero también tiene una dimensión estructural, ¿no? Es decir, yo no me puedo contradecir radicalmente con lo que he hecho antes, no puedo ignorar quién soy, cómo me he construido mediáticamente. Entonces, claro, si yo me he construido como herbívoro, por seguir con la broma, pues si me he construido como un actor fundamentalmente cooperativo y pacífico, de repente hacer un giro, decir, pues el mundo no era como yo lo había pensado, puede ser eficaz, pero tengo que al mismo tiempo comunicativamente ser muy capaz de explicar cómo cambio, ¿no? No sé si te convence como respuesta, Alba, esa diferencia entre estrategia y estructura. Sí que me convence, sí que me convence. O sea, gracias. Último elemento, si queréis, antes de, a no ser que alguien más quiera levantar la mano, tenéis ahí el botoncito, últimos dos elementos antes de la pausa, ¿no? Otro problema entre los narradores, si vamos a otro tipo de públicos, lo que llamamos públicos especializados, ¿no? Aquellos que habíamos dicho que eran pues, las ONG, los activistas, los lobistas, es hasta qué punto esa comunicación segmentada puede ser eficaz, ¿no? Porque podríamos pensar, lo bueno de la Unión Europea es que cada uno de esos 12.000 lobistas que están inscritos en el registro de comunicación de la Unión Europea es un comunicador en materia europea. Es decir, pues el señor o la señora que defiende los intereses de, por decir una butada, los fabricantes de mascarillas en Bruselas, y que dice, bueno, pues la directiva europea sobre, venga, otra tontería, sobre calidad de los productos textiles me impide fabricar las mascarillas tan rápido como a mí me gustaría. Esa persona tiene que comunicar con su público, es decir, con quien le paga el sueldo, los fabricantes de mascarillas que puedan existir a nivel nacional, y por lo tanto es un arte de las políticas europeas. No necesariamente va a contar el mismo relato que la Comisión, no necesariamente va a defender el mismo punto de vista que las instituciones, pero sí que va a hablar
sobre temas europeos a diferentes públicos. Aquí la cuestión será en que le va a hablar a los públicos que se interesan por materias europeas de manera, digamos, vertical, ¿no? Aquello que solo interesa en su sector. Va a construir un relato que no necesariamente va a tener en cuenta lo que sucede en las otras políticas. Entonces, eso, como forma de comunicación, o sea, yo creo que lo primero que os plantearía es, no sé si estáis de acuerdo, que eso sea una forma de comunicación. La otra sería hasta qué punto eso es eficaz a la hora de articular relatos, ¿no? Probablemente una de las cuestiones que vamos a seguir viendo a lo largo del tiempo en la comunicación europea es que es una comunicación segmentada, fragmentada, especializada. Dicho eso, lo que nos podríamos plantear es si la Unión Europea tiene tantas dificultades para articular un único relato que llegue de manera común a todos los europeos, ¿por qué no pensar que todos, en el fondo, somos miembros de distintos públicos especializados en temas europeos, ¿no? Pues somos, pues no sé, somos miembros de una asociación ecologista, al mismo tiempo somos afectados por una enfermedad rara y nos mantienen informados nuestros representantes en Bruselas, y al mismo tiempo somos, pues no sé, nos interesa, no sé, somos hablantes de una lengua minoritaria que hace un lobby eficaz en Bruselas. Es decir, nos va a llegar información europea de manera segmentada, pero de muchos tipos en el día a día. Y eso en el día a día va a hacer que nosotros formemos parte de esas distintas conversaciones, europeas, ¿no? Y el último elemento es en los públicos generales, en los medios de comunicación, en las redes sociales, etcétera, quién habla en nombre de Europa, o quién habla por Europa, o quién habla sobre Europa, ¿no? Y aquí, evidentemente, ya lo hablamos en una sesión anterior, los medios de comunicación de calidad siempre han estado interesados por la Unión Europea, pero quizá están cada vez más precarizados en la sociedad o en el panorama mediático, ¿no? Aquí un buen ejemplo es la asociación que se llama LENA, la Liga LENA es Liga Europea, perdón, la Liga Europea de Periódicos, ¿no? De los grandes medios de referencia que están asociados en Bruselas, ¿no? Eso funciona a la hora de intercambiar información, a la hora de hacer circular determinadas grandes firmas, ¿no? Pues cuando Timothy Garton-Ash escribe en el Guardian, ese artículo pues muy fácilmente lo reproduce El País, Le Monde y demás, ¿no? Eso probablemente contribuye a la generación de esos relatos sobre la Unión Europea, pero son medios que de alguna manera están perdiendo importancia en nuestras sociedades y que al mismo tiempo les cuesta a ellos también articular esos relatos europeos, ¿no? Estamos viendo, sin embargo, una europeización de la cobertura nacional en los medios, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí tenemos otra vez la duda de hasta qué punto esa precarización de los medios de comunicación tradicionales, esa pérdida de lectores, pero sobre todo esa pérdida de recursos, hace que se les interesen de la Unión Europea. Y yo creo que probablemente no. Es decir, que incluso, aunque cada vez sea más difícil mantener la red de corresponsales y demás, sin embargo, lo que también estamos viendo es que de manera innata, es decir, casi de manera automática, incluso cada vez más en la cobertura de informaciones nacionales, hay un proceso de europeización, ¿no? Por lo tanto, hay una cierta paradoja. Quizá a medida que los medios de calidad pierden capacidad de cobertura, pierden capacidad de mantener una red de corresponsales en los demás Estados miembros y demás. Sin embargo, eso es complejo con el hecho de que cada vez más su cobertura nacional también está europeizada. Y por último, pues tenemos esa incógnita de las redes sociales, ¿no? Le dedicaremos un taller específicamente a esto más adelante, pero bueno, ¿hasta qué punto tenemos realmente una conversación europea transnacional en las redes sociales? Bueno, pues esto del coronavirus es casi un experimento en términos reales, perdón, en tiempo real para ver qué coberturas está habiendo en la opinión pública o en las redes sociales de este tema. Pues si queréis, a no ser que alguien tenga alguna pregunta, hacemos aquí una pausa. ¿Os parece bien? No veo reacciones ni a favor ni en contra, así que si os parece, decido yo, hacemos una pausa de 10 minutos, nos vemos de nuevo a las 5.